Bienvenidos a su iglesia Remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche de oración. Tenga su oportunidad de conocer a esta iglesia donde predicamos la sana doctrina, donde la autoridad no es el pastor, sino la palabra de Dios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de la ciudad de Clarksville, en el downtown. Es esa oportunidad de conocer al verdadero Dios. También ofrecemos clases de seminario, pero clases a nivel universitario, donde enseñamos temas teológicos muy importantes para edificación de los santos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En la iglesia de Dios dice amén. Amén. Bueno, tenemos nuestros videos. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida. Tenemos una carpeta, ¿verdad? Una carpeta con más de 600 videos donde predicamos la sana doctrina, donde ningún video se contradice las enseñanzas bíblicas, 100% bíblicas, porque aquí nos importa lo que diga la Biblia, no mi opinión, no lo que me hayan enseñado en una escuela, lo que me hayan enseñado en un seminario, lo que yo haya aprendido en una universidad, sino lo que dice la palabra de Dios. Porque por eso Dios nos dio las escrituras para que nosotros a través del Espíritu Santo podamos entenderlas y interpretarlas correctamente. Estamos viendo las dispensaciones. Las dispensaciones son periodos de tiempo donde Dios trabaja con un grupo de hombres, hace un pacto, les da una salida para poder ser estos redimidos y poder Él seguir su plan, ¿verdad? Porque sabemos que el plan de Dios es que viniese el Mesías prometido. Desde la dispensación número 1 vemos que Él crea a Adán y Eva y da una promesa en Génesis 6:15 que va a venir un redentor, va a venir una redención, y lo vamos a ver a través de este estudio. Si usted no está viendo en este estudio a través de la internet, a través de YouTube, de otras plataformas cibernéticas, vea el capítulo 1 de la dispensación número 1, también como la introducción de las dispensaciones y como también la habitación del hombre donde se desarrollan estas dispensaciones. Dispensación es un periodo de tiempo, y como dije, es muy importante aprenderlas porque en la sana doctrina se enseñan, y hoy en día muchas iglesias no enseñan las dispensaciones. Mucha gente dice que ni siquiera existen las dispensaciones, y mucha gente una vez me dijeron que no existía ni la palabra dispensación, cuando está muchas veces en la Biblia plasmada la palabra dispensación. Entonces, aprenda para que usted pueda dividir correctamente la palabra de Dios y trazarla como es debido. Y vamos a ver hoy la dispensación, la número 2, la dispensación de la conciencia. Se llama la dispensación de la conciencia. ¿Por qué de la conciencia? Porque ya el hombre tiene conciencia de lo que es bueno y es malo. Comió el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque Eva fue engañada primeramente y después le dio la fruta o le dio eso a su esposo, entonces los dos pecaron. Entonces vemos que estos ya saben qué es el bien y el mal. Todo el mundo sabe cuando nosotros nacemos, desde que somos niños, desde que vamos creciendo, nos damos cuenta si estamos haciendo algo malo o no. Claro, porque Dios nos dio esa conciencia que muchas veces que, yo no sabía que era malo, yo no sabía que matar a mi abuelita era malo. No, nada, uno sabe realmente si está haciendo el mal o está haciendo el bien dentro de cada una de las personas. Entonces por eso se llama ya, el hombre empieza la dispensación de la conciencia. También en muchos eruditos o en muchas escuelas te la pueden enseñar como la dispensación número 2, antediluviana. ¿Qué es antediluviana? Que es antes del diluvio. Esta dispensación comienza con la expulsión. ¿Expulsión de quién? De Adán y Eva, ¿verdad? ¿Se acuerdan que pusieron a un querubín con una gran espada de fuego para cuidar la puerta del jardín al este del Edén? Y empieza desde la expulsión y termina en el juicio. Allá en la otra esquina termina en el juicio o en el diluvio. Dios hace juicio y hace un diluvio, ¿verdad? Y vamos a ver de qué trata esta dispensación. ¿Y de qué trata esta dispensación? Trata que de ahí comienza la línea mesiánica. La línea mesiánica. ¿Por qué es muy importante saber esto? Porque vamos a aprender algo muy importante. Que Dios hizo un plan desde el principio para que viniese el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces, vemos que esta línea mesiánica empieza con Adán.
y después vamos a ver su descendencia, y vamos a ver qué pasó con los otros, y vamos a ver cómo esta descendencia se fue llevando, y cómo él nunca quitó esa descendencia, esa semilla, ese linaje que iba a ser del Mesías prometido, ¿verdad? Estos también se llaman, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalanael, Yared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Este es el último, Noé. Estos se les llama patriarcas también. Una vez yo fui a una estación de radio donde se reunían muchos pastores, y yo no era pastor en esos entonces, y hacían preguntas por la radio, y alguien preguntó por la radio cuáles son los nombres de los patriarcas, y yo dije ¿cuáles? Y todos se rieron de mí, y un pastor me corrigió ahí en la radio, en el aire, y me dijo pues nada más hay unos patriarcas, son los 12 hijos de Jacob. Bueno, ni siquiera son los 12 hijos, porque sabemos que son los 2 hijos de José, ¿verdad? Él ni sabía, ¿verdad? Son 10 hijos de Jacob y 2 hijos de José, son los 12 patriarcas, pero esos son los 12 patriarcas después del diluvio. Pero pues yo dije, ¿cuáles? ¿Por qué? Porque yo sabía que había patriarcas antediluvianos, y existen patriarcas después del diluvio. Esos se llaman patriarcas antediluvianos, ¿verdad? Porque si alguien te pregunta ¿cuáles son los patriarcas que la Biblia habla? ¿Cuáles? Los patriarcas antediluvianos o los patriarcas después del diluvio, los hijos de Jacob, los 10 hijos de Jacob más los 2 hijos de José. ¿Se acuerdan? Ramsés y su otro hijo, ellos tuvieron doble porción de la herencia, ¿se acuerdan? Entonces vemos que estos se llaman patriarcas antediluvianos. Es muy importante que aprendas en esta dispensación, porque vamos a ver el linaje del Mesías. Entonces comenzamos con la primer promesa, ¿verdad? Porque vamos a ver que, por ejemplo, en la Biblia nos dice que siempre han prometido al Mesías, siempre ha habido profecías del Mesías, siempre ha habido profecías de Cristo, y la primera profecía de Cristo se encuentra en Génesis 3:15, y dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí, desde Génesis 3:15, ¿verdad? Lo vamos a poner con rojo. Dios promete que va a haber una solución al pecado, una solución a la caída del hombre, una redención total en el globo terráqueo, una redención de la humanidad, una redención de la tierra, una redención de los animales, una redención de todos. Entonces vemos que esta se llama linaje mesiánico. El linaje mesiánico empieza con Adán, ¿verdad? Primeramente vemos que Adán tiene su primogénito. ¿Cómo se llamó su primogénito de Adán? Abel, ¿verdad? Abel fue el primogénito, si ustedes no lo saben. Pero que después tuvo a Caín, ¿verdad? Y vamos a ver esto cómo sucedió. Vamos a ver en Génesis 5:5 en nuestras Biblias. Génesis 5:5. Y dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Entonces, fíjese muy bien, en 930 años Adán tuvo hijos e hijas. 930 años. Entonces cumplió la promesa de Dios, porque Dios le dijo que él no iba a vivir ni siquiera iba a morir espiritualmente y físicamente. Entonces para Dios, dice el apóstol Pedro, que 1000 años es como un día. No llegó a 1000, no llegó ni siquiera a un día. Murió a los 930 años. Entonces tuvo a Abel. Entonces Abel le ofreció, Adán les enseñó que ellos tenían que ofrecer sacrificios de sangre, ¿verdad? Sacrificios de sangre. Tomar el mejor cordero, el más gordo, dice el que tenía más grosura, dice la Biblia, y Abel lo sacrificó y ofreció esa ofrenda a Dios. ¿Y qué hizo Caín? Él ofreció ¿qué? Obras. ¿Se fijan? Las mejores obras de sus manos, las mejores cosechas, lo mejor que él había producido, y Dios rechazó las obras, porque él solamente se complace con la sangre.
Desde ahí vemos el principio que no somos salvos por obras. ¿Se fija? Que somos salvos por un atonement, o como se dice en inglés, o un sacrificio de sangre, ¿verdad? Una expiación se llama en español, se me estaba olvidando el español. Expiación de sangre. Entonces, vemos que Caín se enojó y ¿qué pasó? Mató a quién? Abel, ¿verdad? Entonces lo mató a Abel, entonces el linaje ya no iba a continuar por Abel, porque lo había muerto, ¿verdad? Entonces vemos que eso es lo que pasó. Y dice la palabra de Dios. Entonces vemos que, vamos a ver lo que pasó con Adán y su hijo. Capítulo 5 dice, este libro es de las generaciones de Adán, pero cuando habla de Adán, habla de la humanidad, no solamente de Adán. ¿Quiénes fueron los parientes de Adán? No, cuando dice Adán, Adán significa humanidad. ¿Cómo inició la humanidad? ¿Cómo inició este linaje? Dice, estas son las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Cómo dice? Cuando lo creó aquí en el Edén, ¿verdad? Lo hizo a semejanza de Dios lo hizo. Fíjese, y perdió la semejanza. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Varón y hembra los crió, los bendijo y llamó a Adán y fueron ellos los creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no a semejanza de Dios, a semejanza de ¿quién? De Adán. ¿Por qué? Porque ya no tenía espíritu. ¿Se fijan? Entonces mucha gente te sigue diciendo en las iglesias, tú eres a imagen y semejanza de Dios. Eso es mentira. Tú solamente eres a semejanza y a imagen de Dios si has vuelto a nacer. Si tienes al Espíritu Santo. Si no, no eres a imagen y semejanza. Eres a imagen y semejanza a Seth. ¿Y sabe qué quiere decir Seth? Qué interesante, ¿verdad? Porque Seth quiere decir establecer o colocar algo. Vamos a ver el significado de los nombres de estos individuos, de este linaje. Entonces vemos que Adán, Dios lo dejó y tuvo a Seth, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó con Seth, cuántos años él vivió, ¿va? Vamos a ver en Génesis. Dice, fueron los días de Adán, 900, vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Y después Seth murió y fueron los años de Seth 912 años. Entonces Seth vivió, ¿cuántos años? 912 años, ¿se fijan? Entonces ahí viene el linaje del Mesías. ¿Se fijan? Porque no tomó porque si hubiera, y fíjese muy bien cómo el principio de Dios muchas veces no lo entendemos y no lo entienden ni siquiera los judíos, ni los doctores de la ley, los judíos, ni los rabinos, dicen el primogénito. Y desde el principio de la creación, ¿qué pasó al primogénito? Lo mataron. David no fue el primogénito. Isaac no fue el primogénito. ¿Quién escogió a Dios? No escogió al primogénito. Si se fijan, todo el linaje nunca escogió, rara la vez que escogió un primogénito, nada más a Jesús. Y eso no fue primogénito porque nació del Espíritu Santo. ¿Se fijan? No fue primogénito de José, fue primogénito de él. Entonces el único primogénito que vale es Jesús, porque es el único primogénito de Dios que él escogió, que él sale de él. Entonces vemos cómo esta dispensación nos habla. ¿Qué pasó con Caín? ¿Verdad? Vamos a ver que Caín, aquí dice la historia que Caín mató a su hermano. Vamos a regresarnos a Génesis capítulo 4 y dice la palabra de Dios, vamos a ver desde el 2, ¿verdad? Y después 4:2, y después parió a su hermano Abel de las ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Entonces, Caín fue el primogénito, si se fijan. No, yo me equivoqué aquí. Caín fue el primogénito y aún así lo rechazó por las obras. Iba a tomar a Abel como linaje, pero como mató a Abel, tuvieron otro hijo que se llamó Seth.
Dice, y aconteció que andando el tiempo Caín trajo su fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, o sea, quiere decir gordo, lo más gordito, lo más sano. Y el Señor respetó a Abel y aceptó su ofrenda. Aquí en algunas Biblias, como en la 1960, en el capítulo 4, versículo 8, le cambiaron, le agradó su ofrenda. Y no dice agradó, dice la aceptó, porque la única ofrenda que Dios acepta son las ofrendas de sangre. No es que le agradó, la aceptó. Es muy diferente agradar a aceptar. ¿Se fija? Y dice, mas no miró el propicio a Caín y la ofrenda suya. Entonces vamos más adelante, en 6, y entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu rostro? O sea, Dios sabe cuando el pecado está en la puerta. Todavía no mataba a su hermano y vio en su rostro la maldad de Caín, ¿verdad? Porque Dios lo sabe todo. No vio su semblante. En unas Biblias pusieron semblante, dice, si bien hicieres no aceptado, y si no hicieres bien, el pecado está acechando y la puerta que deseas se enseñará sobre él. Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando en el campo Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es el primer asesinato que hay en la Biblia. Lo mató. ¿Y quién produjo el primer asesinato? ¿Jack el Destripador? No. ¿Quién cometió el primer asesinato? ¿Jeffrey Dahmer? No. El primer asesinato lo cometió de un hermano a un hermano. ¿Se fijan? Y dice, y el Señor 9 le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, soy yo, guarda de mi hermano. Y él le dijo, ¿no has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano no clama de mí desde la tierra. ¿Sabías que la tierra clama cuando hay un asesinato, cuando hay una injusticia, cuando hay una maldad, cuando la sangre es derramada en el piso? La misma tierra le clama a Dios. La misma tierra clama, la misma tierra puede hablarle a Dios, la misma tierra tiene comunión con Dios. Tenemos un estudio relámpago que si la tierra tiene comunión con Dios, y aquí vemos que sí, ¿verdad? A través de este versículo. Y dice, y ahora pues maldito seas tú de la tierra, y abrió la boca para recibir la sangre de tu hermano, y cuando labras la tierra no volverá a darte fuerzas, y fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Fíjese muy bien cómo le dice a los asesinos, vagabundo y fugitivo serás. ¿Y qué pasa con todos los asesinos? ¿No son fugitivos? ¿No se cambian de país? ¿No se cambian de estado? ¿No se cambian de ciudad? Sigue igual. Y dice la Biblia, he aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia seré escondido y seré fugitivo y vagabundo, y sucede que cualquiera que me hallare me matará. 15, el Señor respondió, ciertamente que cualquiera matare a Caín 7 veces será castigado. Y fíjense muy bien, entonces, por primera vez en la Biblia vemos algo que Dios hace. Caín es sellado. Entonces, ¿Dios puede sellar a los malos? También. No, selló a los 144,000, no selló con el Espíritu Santo. Sellaron en un tiempo, en el libro de Crónicas, sellaron a muchos de Israel. Entonces, Dios marca a las personas, los selló, para que nadie le hiciera daño. Porque cualquiera que le hiciese daño a Caín, le iba al Señor 7 veces castigarlo, ¿verdad? Entonces, Caín comete el primer... Después que Dios le perdona la vida, lo deja vivir. ¿Para qué deja vivir? ¿Por qué Dios fue tan bueno con Caín? No lo desapareció del mapa. Porque tenía que haber un linaje malo. Ese es el linaje malo. Linaje malo o podrido, como dice el hermano. Malo. ¿Ah? Linaje malo o mala, ¿no? Ponemos ahí malo o mala. Tenía que ver un linaje malo o malo. Entonces dice que Caín, él estableció la primera ciudad, ¿verdad? La primera ciudad, dice en el capítulo 17, dice 4:17, y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y paró en Enoc. Fíjense muy bien, este nombre de Enoc, acá está, en el linaje se repite. Ya había otro Enoc. Entonces fíjense cómo Dios pone Enoc, Enoc bueno y Enoc malo. ¿Se diga? Hay Enoc malo, hay Enoc bueno. Entonces si alguien te dice, ¿tú conoces la historia de Enoc?
Tú le puedes decir cuál, del bueno o del malo. Porque el hijo de Caín se llamaba Enoc. ¿Se fija? Y dice, y edificó una ciudad y la llamó su nombre la ciudad en el nombre del hijo de Enoc. De ahí viene Babel, ¿se fija? Y Nitro, el primer anticristo. ¿Por qué? Porque él desobedeció a Dios. Porque ¿qué dijo Dios en el mandamiento cuando echó a Adán y Eva? Multiplíquese y expándanse, fue el mandamiento, ¿no? ¿Y qué hizo Caín? No, yo no me quiero expandir, yo voy a edificar una ciudad. Y edificó la primera ciudad. ¿Por qué? Porque edificar ciudad, Dios no quería que edificaran ciudades, Dios quería que se expandiesen, ¿verdad? Para poblar la tierra, porque la tierra es inmensa. Entonces vemos cómo desobedeció. Y de Enoc nació Irad, y de Irad engendró a Mahanoel, y Mahanoel engendró a otro Mahanoel casi igual, ¿ah? El bueno y el malo. A Jabal, y a Jabal a Caín, ¿verdad? Entonces vemos que hay un linaje malo, pero ahora vamos a ver el linaje bueno. Ya vimos que Adán concibió a Set, y Set vivió 912 años. Entonces Set concibe a Enos, ¿va? Vamos a ver dónde lo dice eso. En Génesis 4:26. Génesis 4:26, vamos a ver cómo sucede eso, ¿va? 5:26, perdón, 5:26. No, 5:8, creo. Dice, es 6, perdón. Dice, y vivió Set después que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. 5:6. Entonces, ¿cuántos años vivió Enos? Enos dice que vivió 807 años, engendró hijos, y fueron los días de Set 912 años y murió Enos, y vivió 90, y Enos 815 años, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. 905 años, con rojo aquí, 905 años. ¿Se fijan cómo estos años vivían mucho? ¿Por qué su vida se les fue acortando? Porque por el pecado. ¿Se fijan? Y entonces vemos que algunos vivieron casi igual que Adán, y Matusalén vivió más que todos ellos, de todos los patriarcas, y lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver 5:9. 5:9 dice, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después, engendró a Cainán 815 años, engendró hijos e hijas, y fueron los días de Enos 905 años y murió. ¿Va? De Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. 5:12. ¿Va? Mahalael. Y vivió Cainán 910. O aquí lo pusimos va, Cainán, después de Enos. Aquí lo pusimos mal, aquí va Cainán, ¿no? Primero. ¿Sí, no? O está bien. Después de Set viene Enos. Enos. Está bien. Luego Cainán. Ajá, está ahí. Cainán. Entonces, Cainán vivió ¿cuántos años? Cainán vivió 910 años. Está 910. 910. ¿Qué nací? ¿5 qué? 5:9. No, es cuando lo engendró, 800 años, 905 años, el 5:11. Entonces vemos que vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Cainán 910 años. ¿Verdad? 910 años. ¿No son 807 años de No, dice cuando lo engendró. Lea bien. Cuando engendró, después dice que los fueron en total. Sí, tiene razón, dice 800, pero después ya dice que. Dice, y fueron todos los días de. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después
después que engendró Mahalaleel 840 años, engendrando hijos y hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años. Y vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Aquí vemos a Jared, ¿verdad? Jared. Engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró Jared 830 años, engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años. Este sí tiene 895 años, Mahalaleel, 895 años. Ese sí. ¿Verdad? ¿Está bien? Sí. Ok, seguimos adelante. Y murió. Y 18, y vivió Jared 172 años y engendró Enac, el Enac bueno, el Enac que caminó con Dios. Y vivió Jared después que engendró Enac 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. 972. Es muy bueno estudiar esto porque la gente dice, ¿para qué quiero saber esto? ¿Quién engendró a quién? Pues es el linaje del Señor, es el linaje del Mesías. El 9 dice, y vivió en los 90 años. Y engendró a Caín, Enos, dice Enos. Por eso Ya pasamos eso. Eso es la edad en que tiene hijos, cuando tiene un hijo, y dice, y tenía tanta edad cuando engendró al Pero otro. dice aquí, y murió, y vivió en los 90 años. Y vivió Enoc 90 años y engendró a Caín, y vivió Enoc después que engendró a Caín 815 años y engendró a estas hijas, y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Sí, es algo confuso, por eso hay que leerlo bien. Entonces dice ya el 19, y vivió Jared después que engendró a Enac 800 años y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Jared, ¿cuántos? 972. Ya lo tenemos ahí. 972 años. Y vivió Enac 75 años y engendró a Matusalén. Pero aquí hay algo muy importante en el 5:22, dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijas y hijos, y fueron los días de Enoc 365 años. Fíjese muy bien cuántos fueron los días de Enoc. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Igual. Se fija que igual que cómo vivió esos años y partió. Entonces dice, y fueron los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se lo llevó Dios. No murió, él se lo llevó Dios. Ese es el primer rapto. Aquí vemos en la Biblia el primer rapto. 365 años. Cuando estudiamos los 7 raptos, vemos que Enoc es el primer que es raptado en los 7 raptos. ¿Se fija? El primer rapto, ¿de quién sucedió? De los patriarcas. ¿Se fija? ¿Por qué? ¿Por qué el primer rapto sucedió con los patriarcas? Porque Dios quería dejar algo antes de el diluvio. ¿Se fija? Quería dejar a alguien que fue raptado. Que ellos tuvieron la noción que existía un rapto. No esperó después del diluvio. El primero que fue raptado fue Enoc, porque desapareció. Y ahí dice, ¿por qué? Porque se lo llevó. ¿Quién? Dios. 25. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. ¿Va? Lamec. Y Matusalén después engendró 70, y fueron pues todos los días de Matusalén 979. Es el hombre que ha vivido más en la Biblia. Pues es que es el mayor que Matusalén. Por eso mucha gente te hace preguntar, mucha gente te dice, ay, ¿quién es el hombre que vivió más en la Biblia? Matusalén. ¿Y por qué no te pregunta mejor cuáles son los nombres de los patriarcas? A ver si tú lo sabes. Así había un pastor que tenía 45 años en el programa de radio que yo vi, y un día me dijo, hazme cualquier pregunta. Yo he estado 40 años estudiando la Biblia. Le digo, ¿cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? No supo. Entonces, en vez de que te aprendas quién es la persona que ha vivido más, apréndete los nombres de los patriarcas: Adán, Set, Enos,
Cainán, Mahalaleel, Yared, Enab, Matusalén, Lamec y Noé. Son 8, pero vamos a ver que Dios hizo 7, porque 7 es un número divino, por eso quitó Enoch. ¿Se diga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y llega Noé. ¿Por qué Noé no cuenta? Porque Noé llega a la otra dispensación. ¿Se fija? Como Dios es perfecto, hasta para eso, para los patriarcas, para su número, para 7. Según fueron 8 generaciones, pero no fueron 8, porque se llevó a uno. Si no hubieran sido 8 generaciones, pero Él hace 7 generaciones perfectas, por eso hace el primer rapto. ¿Se fija cómo Dios es grandioso? Y dice, y vivió Matusalén, ¿verdad? Fue el que murió 979 años y murió. Vivió Lamec 180 años y engendró hijos e hijas y llamó a su nombre Noé. Entonces, vemos que Lamec 777. Fíjese cómo va la cosa aquí. ¿Y qué es el 777? Ya un número divino, ¿verdad? ¿Se fija? Lamec vivió 777 y dice que engendró a Noé. Y vivió Lamec 180 años y llamó su nombre Noé. ¿Por qué lo llamó Noé? Porque Noé significa consolador. Pero no consolador sexual. Consolador que va a consolar al mundo, a la tierra. Sí, porque hay gente que es mala, que tiene malicia, así dice la Biblia, en Romanos 1, que puede decir, oh, consolador, oh, y hasta le brillan los ojos. No, consolador del mundo, eso significa la palabra Noé. Si usted le pone a su hijo, Noé a su hijo, significa que él va a consolar al mundo, ¿verdad? Y ahí dice en la Biblia, y llamó su nombre Noé, diciendo, nos consolará acerca de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo, ¿va? Y vivió Lamec después, engendró Noé 595 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 y murió. Y Noé era en la edad de 500 años y engendró Noé a Sem, Cam y Jafet. Eso es lo importante. Engendró a Sem, Cam y Jafet. Si usted le pregunta a un peluquero, a una persona que corta el pelo, solo existen 3 tipos de cabello. El que es así como los morenos kinky, así bien, el chino y el lacio. Esos son los 3 hijos de Noé. Y 3 colores, ¿va? Sabemos que Cam, porque él pecó, su hijo lo llamaron, el hijo de la fornicación, lo llamaron Caín. Y nació negro. Y de ahí viene la raza negra. Y los Sem vienen los semitas. ¿Verdad? Que también ahí viene la gente que fue al oriente, los amarillos, toda esta gente. Y Jafet se expandió al norte, ahí viene la raza blanca, ¿verdad? Entonces vemos que ahí tenemos un programa en nuestras redes sociales, en nuestros estudios de dónde provienen las razas. Ahí vemos que de los hijos de Noé. Y genéticamente, si usted estudia ciencias en la universidad, el DNA o DNA, ADN se llama en español, nada más tiene 3 brazos, y esos 3 brazos, uno de esos brazos tiene que venir de una rama de ellos. Entonces, a través de tu ADN tú puedes saber si tú vienes de Sem, de Cam o de Jafet. No importa si tú eres blanco, tú puedes poder a lo mejor venir de Caín. ¿Por qué? Porque se han mezclado las razas, pero de ahí en el ADN sales de qué raíz sales. Porque no hay otra raza, no existen otras razas. Entonces vemos que de esos 3 hijos vienen aquí los semitas. ¿Y los semitas qué vienen? Los hijos, el linaje mesiánico escogido por Dios. ¿Se fijan? Entonces vemos que estas personas pecaron. Ya vamos a ver Génesis 6. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ya vemos cómo se multiplicaron, ¿verdad? Se hicieron muchos. Sobre la faz de la tierra les nacieron hijas y viendo los hijos de Dios. Aquí cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de
ángeles. Muchas veces usted ve hijos de Dios en el Antiguo Testamento, se refiere a los ángeles. Dios considera todos sus ángeles como hijos. Dice, y vieron los hijos de Dios que los hijos de los hombres eran hermosas, tomándose por esposas, porque en algunas Biblias como la Reina Valera 60 pusieron como mujer. No, hasta los demonios se casaban. Ahora ya no se quieren casar hasta el ángel caído, que era un demonio, se casaba. Ahora ya la gente ya no se quiere ni casar. Y ahí dice esposas, las tomaron por esposas. O sea, hubo un matrimonio, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre, ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí no se refiere que el hombre va a vivir 120 años de ahora en adelante, ni nada de eso. Se refiere que él iba a destruir la tierra en 120 años. Y había gigantes en la tierra, por eso aquí hay unos gigantes, ¿verdad? Había gigantes en la tierra. Capítulo 6:4. En aquellos días y también después de estos entraron los hijos de Dios a hijas de los hombres y les engendraron hijos y fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. No dice renombre, dicen varones de nombre. Y vio Dios que era mucha la maldad de los hombres de la tierra, y toda su imaginación de pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente, y arrepintiéndose el Señor de haber hecho el hombre sobre la paz de la tierra, le pesó en su corazón. Entonces, una vez, ahora que fui a México, me preguntó un familiar mío, dice, a ver, explícame por qué el hombre se arrepintió de hacer el hombre en el diluvio cuando dice la Biblia otra cosa. Y dice, por ejemplo, en Números 23, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué se arrepintió de hacer el hombre? Me hizo esa pregunta mi familiar y yo le expliqué. En Números 23 habla de que Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta a todas sus promesas. No a la maldad. A la maldad de hombre, claro que le va a pesar su corazón y va a decir, ¿para qué crea mejor que se lo lleven? Entonces vemos cómo este linaje en esta segunda dispensación es muy importante, porque todos estaban conscientes, tanto los buenos como los malos. Aquí se dijo, síganme los buenos, va como Chapulín Colorado de acá. El malo dijo, síganme los malos. ¿Por qué? Porque siempre el hombre se inclinó hacia la maldad. ¿Pero qué le pasó a toda esta maldad? Dice Dios que destruyó la faz de la tierra, ¿va? ¿Cómo acaba esta dispensación? Vamos a ver en el capítulo siguiente. Dice el capítulo 7, le siguen, y si usted está en las redes sociales, sígame, y dice, el Señor dijo a Noé, ven tú y toda tu casa en el arca, porque en ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, en esta generación nada más es Noé y esta bola. Ya esto ya se había muerto. En esta generación es cuando Noé vivía, o sea, cuando Noé vivía estaba aquí y esto de aquí, ¿ah? Y me quiere ir para allá el pizarrón. Entonces vemos que dice, de todo animal limpio tomarás 7, y muchas veces te enseñan en las escuelas bíblicas, tú pregúntale a alguien que es cristiano, ¿cómo Noé metió esos animales? Todos te van a decir, metieron un gato y una gatita, un perro y una perrita, uno de cada uno. No, nos dice la Biblia, dice que metieron 7 de los animales puros para que cuando él llegase a la tierra los iba a sacrificar. Eso es lo que dice la Biblia aquí, dice, de todo animal limpio tomarás 7 en 7, macho y hembra, más de los animales que son limpios, 2 de macho y hembra. ¿Se fija? Entonces muchas veces no conoce eso la gente. Entonces dice algo muy importante, que dice que él meta estos animales de géneros, 14, ellos, todos los animales según sus géneros, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, todos dicen géneros, no dice especies, ¿verdad? Por ejemplo, de un lobo salieron todos los perros, de un lobo y una loba, ¿ah? No, salieron todos los perros domésticos, todos los
chihuahuitas, todo. No metieron un chihuahuita y un chihuahuito, no cabían. ¿Cómo es imposible que quepan todas las especies? Dios no dice especies, Dios dice género. ¿Ah? Metió un gato montés y de ahí vinieron todos los gatos, ¿verdad? Entonces quizás metió uno como caballo y ahí salió la cebra y todos aquellos. Entonces vemos que esto es muy importante que nosotros aprendamos, porque Dios dijo, ¿cuántas personas fueron salvas en el arca? ¿Cuántas personas fueron salvas? 8. Acuérdense como el chavo del 8 cuando le pregunten. ¿Cuántas fueron? 8. ¿Quiénes fueron? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Son 3, 6 y 2, 8. ¿Y cuánta gente no se quedó? Entonces, aquí en esta segunda dispensación, si tú no estás viendo a través de las redes sociales, tú puedes saber cuántas personas van a ser salvas. ¿Qué te hace pensar que eres salvo? Si los números hablan, los números de Dios hablan. Cuando salieron 2 millones de hebreos de Egipto, nada más entraron 2. Entró Josué y Caleb, y Moisés lo pusieron en ahí veremos, ¿ah? Pero se fija, entonces es muy importante que tú aprendas este linaje. Vamos a ver qué significan estos nombres. Primeramente vamos a ver 2 de Pedro 2.5. 2 de Pedro 2.5, que nos ayuda a comprender esta historia. Y dice la palabra de Dios: y no perdonó al mundo viejo, mas antes perseveró a Noé, la octava persona, predicador, porque cambiaron ahí en algunas Biblias, no dice pregonero, le pusieron pregonero en la Reina Valera 60, no, dice predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Entonces dice Jesús que la destrucción del mundo serían como los días de Noé. Entonces vivimos hoy en un mundo también que malvado, si usted no sabe. Vivimos por eso es muy importante tener realmente a Cristo, tener realmente el Espíritu Santo, porque vivimos en un mundo malvado y muchos están en sus laureles, como dicen muchos, y debemos estar seguros de nuestra salvación. Entonces vemos que, ¿cómo podemos estar seguros? Leyendo la palabra de Dios. Y nosotros nos escudriñamos y nos damos cuenta, es como un espejo, si realmente nosotros estamos en la fe o no. Porque mucha gente hoy en día te dice, no, yo tengo fe, yo tengo mi fe, no te metes con mi fe. Me suena como la canción esa de, no te metes con mi cucu. No te metas con mi fe. No. Nadie tiene fe, porque la fe, el autor y consumador es ¿quién? Jesús. Así hay una canción en el mundo, una cumbia, pero no lo dije en un sistema, en un modo grosero, sino que la fe no nos pertenece, la fe no nos pertenece. La Biblia, si tú lees tú lees la Biblia, vas a entender algo si pones atención. Ponga atención, no se fijen en las palabras que yo digo, sino en lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, fe en Cristo. En muchas partes dice fe de Cristo. Entonces, ¿de quién es la fe? De Cristo, no es tuya. Por eso dice Efesios 2:8-9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, porque la fe no nos pertenece. Entonces, fe de Cristo, fe en Cristo. Vamos a tener un estudio qué significa esto realmente, pero vemos por qué vino Israel, ¿verdad? Porque este linaje mesiánico vino la nación de Israel. ¿Por qué vino la nación de Israel? Por 3 cosas, apréndetelo. La nación de Israel vino, número 1, por esta dispensación, línea mesiánica. Ya la vimos, ¿verdad? Esta es la línea mesiánica. Para eso trajo Dios a la nación de Israel, línea mesiánica. Número 2, porque los israelitas trajeron el mono
monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Que ellos declaran que hay un solo Dios. Cuando en todo el mundo antiguo, cuando todo el mundo decía que había muchos dioses, que Dios de esto, Dios de la luna, Dios del otro, es el único pueblo que declaró hay un solo Dios. Dice el Shema, su oración, cuando ellos oran en el Shema de Deuteronomio capítulo 6, dice el Elohim es uno, el Señor es uno, ¿verdad? Y número 3, ¿para qué trajo Israel? Para que él trajese las sagradas escrituras. Que Moisés empezara a escribirlas y todo, ¿verdad? Escribieran de la dispensación, escribieran de Adán, de todos los patriarcas. ¿Cómo supo Moisés todo esto de quién vivió quién vivió el otro? Obviamente que Adán le contó a Set le contó a Enos le contó a Cainán le contó a Mahanael a Yared, o quizás tenían un tipo de escritos. A Enoch, bueno, Enoch se llevó los escritos para el cielo, ¿va? Matusalén, Lamec, y Noé trajo lo que él había recibido de los patriarcas, ¿va? Pues ¿cuánto vivió tu abuelito? No, pues mi abuelito vivió 979 años, Matusalén, ¿no? Y antes de que el papá de tu abuelito, él sabía todo. Entonces se fueron transmitiendo la palabra, el linaje se fue hasta que empezó a escribirse. ¿Se fija? Entonces, por esa razón existe Israel. Para que viniera el Mesías, para que un día tengamos un solo Dios y quedaran las escrituras para siempre, eternas. Porque la escritura es para siempre. Son eternas, las escrituras es para siempre. Bueno, vamos a ver qué significa Adán. Aquí en la pizarra, Adán significa humanidad. Muchos dicen que primer hombre, que no sé qué, pero significa humanidad, humano. De ahí viene la palabra humano. Humano. Abel significa pasajero. Algo pasajero, algo inestable. Y fíjese muy bien, Caín significa adquirido por el Señor. Si usted no lo sabe, si usted le pone a su hijo Caín, significa adquirido por el Señor. Por eso Dios adquirió a Caín y fue el primogénito de Adán para un propósito, para que hubiera un linaje malo. ¿Sabía eso? Porque si no hubiera adquirido a Caín, no hubiera habido el linaje malo. Entonces es adquirido. Set significa, como en inglés, set, colocar, establecer. En inglés muchos dicen that's it, ¿no? Set es lo mismo. Esa palabra set viene de colocar o de establecer. Enos, ¿va? Enos, ya vimos set, ¿va? Enos, ¿qué significa Enos? Enos significa hombre mortal o hermano. Muchas traducciones viejas dicen en el hebreo viejo hombre mortal o hermano. Cainán. ¿Qué significa Cainán? ¿Quién sabe? De eso trabaja mi suegro. Cainán significa herrero. Yo creo que era Caimán. Cainán. No, ese es con K de kilo. Cainán significa herrero. Él fue el primero que empezó a trabajar el metal en la historia del mundo. Si ustedes no lo saben, él fue el primer herrero. El hombre del metal. Mahalanael quiere decir alabar a Dios. Alabar a Dios. Alaba a Dios. ¿Verdad? Mahalael. ¿Quién sigue? Yared. ¿Qué significa Yared? Yared significa gobernador que desciende del cielo. Un gobernador que desciende de lo alto, de arriba, del cielo. ¿Qué significa Enac? Enac significa dedicado. Es muy dedicado. Pues él era dedicado al rapto. Pero ¿se acuerdan que había acá otro, ¿no? Enac malo?
Ese era dedicado al mal. Ese es dedicado al bien, dedicado al mal. Matusalén significa el hombre que se envía. Matusalén, el hombre que se envía. Lamec significa vigoroso, fuerte. Y Noé ya vimos que significa consolador, ¿va? Consolador de la tierra, consolador que va a consolar la tierra de los pecados. Entonces vemos cuando Lamec tuvo a su hijo y le puso Noé, él ya sabía que iba a pasar algo catastrófico, él ya le puso su nombre profético a su hijo, él ya sabía que iba a suceder algo en la faz de la tierra. Él no sabía que iba a haber un diluvio, una destrucción, pero sabía que venía un juicio de Dios. Entonces como este pacto se llama el pacto noético, que Noé le da un pacto para que él pueda salir, llevar los animales, sacrificarlos y volver a expandirse sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Ya vimos el primer pacto adánico, la segunda dispensación, el pacto noético o del diluvio, que es para que él salga de la destrucción. ¿Y qué pasó un día? Dice la palabra de Dios, ¿se acuerda? Vamos aquí a poner, vamos a borrarle aquí, va, en la pizarra. ¿Qué hizo aquí Dios un día? Que Él cerró el arca. ¿Quién cerró la puerta? El mismo Dios. ¿Y qué pasó con la gente cuando estaba lloviendo y estaba ahogando ahí, tocándole la novela? ¡Ábreme! ¡Ábreme! Ya es demasiado tarde. Por eso siempre tienes que arrepentirte antes del juicio de Dios. Ya cuando viene el juicio de Dios es demasiado tarde. Asimismo, si tú no estás viendo a través de las redes sociales y un día tú te acuestas a dormir y ya no amaneces, o te mueres en un accidente, o te mueres de una enfermedad, o te mueres de cualquier cosa, ya fue demasiado tarde. Ya tuviste tu oportunidad de haber buscado al Señor, para ver si Dios te consideraba para tú ser redimido. Entonces vemos esto, que estos patriarcas antediluvianos son muy importantes porque nos enseña esta dispensación, el linaje mesiánico, que ellos van a... Y todos ellos declararon que había un solo Dios. Y todos ellos, no había papiros o eso, porque todavía no existía el papel, pero ellos pasaron las escrituras a boca. La historia la pasaron ¿cómo? Por leyenda, por leyenda quiere decir que fue algo contado. No, leyenda no quiere decir que es algo inventado. Eso se llama fábula, cuando tú estudias el español. Fábula significa un cuento o algo contado. Leyenda es algo que sucedió, una historia que sucedió, que no hay escritos que lo dicen. Entonces, acuérdense, empieza en la expulsión, donde está el ángel, y termina en el juicio. En el arca. Dice que pasaron muchos días en el arca, llovieron 40 días, 40 noches, hubo 150 días para que las aguas bajaran, imagínense. 150 días para que las aguas bajasen, ¿verdad? Se llevó más, y mucha gente me ha preguntado, pues, ¿cuántos años predicó Noé para que se subieran al arca? Bueno, 40 años. Igual que en el desierto, 40 años. Si se fijan, 40 años él predicó, arrepiéntanse, súbanse al bote, arrepiéntanse. Viene un diluvio, viene la destrucción. Están loco, nunca ha llovido. Porque en esos días no llovía, decía que había humedad, había como ¿cómo se llama? En la mañana, sereno. Eso mantenía a la hierba y a las neblina. Como neblina o como sereno, que cae el agua y que uno no ve el agua, pero ya amanece todo mojado. Entonces vemos que no le creyeron así. Dice que la tribulación un día caerá fuego, y mucha gente dice, ¿estás loco? ¿Cómo nunca ha caído fuego? Es lo mismo, es lo mismo. Por eso dice que la destrucción vendrán como los días de Noé. ¿Por qué los días de Noé? Número 1, por la maldad, y número 2, porque no le creyeron a Dios, que venía la destrucción. Muy fácil. Mucha gente dice, como los días de Noé, y ahí se rompe la cabeza pensando, ¿no? Pues muy fácil, porque la maldad aumentó y no le creyeron de nuevo a Dios. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta en esta dispensación? ¿Cuánto tiempo, pastor, está de Edén al arca? De Edén al arca, ¿Cuántos años?
Bueno, pues no sabemos exactamente cuántos años, porque los patriarcas no medían el tiempo cronológicamente, pero sí tenemos un estimado de cómo podemos contar los años de ellos: 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, como 5000 años. 7000 con Matusalén, fueron 979, 700 y pico más. Pero hay una cosa que no sabemos. Con 8000. Que los patriarcas vivieron muchos años, pero también no sabemos si realmente los días eran de 24 días o no, porque todo cambió en el diluvio. Quizás los días eran mucho más largos, quizás Dios hacía que el mundo girara más despacio, porque acuérdense que la profecía dice que los días se acordarán por los escogidos. Sí, porque decir que de Adán a Jesucristo fueron 4000 años, y de Jesucristo hasta el rapto van a ser 2000 años. Como 2000 años, y faltan los 1000 años del milenio. Promedio, porque acuérdense que Pedro dice que no ignoréis esto, para Dios un día son como 1000 años, dice como 1000, no dice 1000 exacto, que quizás sean 1100, 1200, 1700, no sabemos. Pero ahí está el misterio, eso es un misterio. Eso se lo vamos a preguntar al Señor cuando lleguemos allá al cielo. Pero de que las matemáticas de Dios son exactas, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? La otra pregunta es, toda esa gente que ahí murió, o sea, la maldad murió ahí, y se volvió a propagar la maldad. Claro, la maldad siguió en los otros dos hijos de Noé, por eso los dejó, a Caín y a Jafet. Y muchos gigantes quizás sobrevivieron. De los tres hijos de Noé, ¿cuál fue el que trajo el linaje de Jesús? Los semitas, Ok. por eso se llaman semitas, Sem. Entonces vamos a continuar el linaje en la tercera dispensación, porque el linaje sigue. Pero si se fija o no, quizás estos días eran más largos, quizás eran más cortos. Por eso vivieron 930 años, quizás eran días de 12 días o de 10 horas. No sabemos realmente, porque el mundo, él empezaba el mundo y en el diluvio todo cambió. Todo cambió. Porque fue algo universal. El planeta Tierra cambió. Eso es lo que sabemos, pero sabemos que la historia de Jerusalén es 7000 años desde Adán hasta la nueva creación. ¿Alguna otra pregunta? No, que de Adán hasta Noé son 12. Sí, pero Adán no cuenta porque vivió en otra dispensación. Noé tampoco cuenta. Entonces fue C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero uno lo borramos porque fue raptado, eran 7 en la generación. Se veía como Dios perfecto de 7. Bueno, podemos nosotros pensar que son como 6000 años en nuestros años de hoy, pero no sabemos cuánto eran los días antes del diluvio. Pero sabemos que la Biblia dice que hay tantos años desde Adán hasta Jesús, 4000. Quizás estos días duraban 10 horas, no sabemos, por eso vivieron 930 años. Pero lo que sí sabemos es que vivían más tiempo que nosotros. Sí, porque si había días de 10 horas, aún así vivían lo triple o 4 veces más que nosotros. Entonces vemos como Dios no se equivoca, pero acuérdense que es la conciencia. ¿Por qué? Porque el hombre sabe lo que está bien y lo que está bien y lo que está mal. Y así mismo hoy en día, ¿verdad? La gente sigue con la misma conciencia, sigue con el mismo pecado, ¿verdad? Porque él predicó 40 años y todos estos dijeron lo mismo que la serpiente, con que Dios dijo que iba a llover. Lo mismo. El que dijo la serpiente a Eva, con que Dios dijo, poniéndole un signo de interrogación, una duda a la palabra de él. Es el mismo pecado de hoy.
Con que Dios dijo que no hay pastoras, con que Dios dijo que no hay sectas, con que Dios dijo que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Es lo mismo, es el mismo pecado. La humanidad no ha cambiado. Por eso Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero la maldad también es la misma de ayer, hoy y siempre. Porque vamos a ver que muchas personas, aunque sean muy malas, Dios ha redimido gente asesinas. Yo estaba leyendo el otro día, estaba viendo, me llamó la atención porque cuando yo viví en Chicago esos años había un homosexual que se llamaba Jeffrey Dahmer, que él mató a muchos homosexuales y tenía partes de sus cuerpos en el refrigerador y cabezas y órganos sexuales y se comía los corazones. Pero estamos hablando de que había matado 30, 40 personas, era un asesino serial, Jeffrey Dahmer. Y él en la cárcel se convirtió. ¿Cómo Dios puede limpiar a alguien así tan malo? El poder de Dios puede limpiar todo, pero hoy en día dicen, no, en las nuevas iglesias dice, tú puedes ser borracho y cristiano. Entonces Dios no es tan poderoso para quitarte los borrachos. O tú puedes ser homosexual y cristiano. Eso es mentira, porque el poder de Dios te puede limpiar de todo. Si limpió a Jeffrey Dahmer, imagínense, puede limpiar a cualquiera. Me limpió a mí, que yo un estuche de monerías. Entonces, yo lo creo porque sucedió en mí carne propia. Entonces, Dios tiene el poder para transformar a cualquier persona y limpiarla de toda maldad. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. ¿Ninguna pregunta? Ok. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta segunda dispensación. Padre, yo espero que Dios, que esta palabra se riegue como los ríos en la faz de la tierra, Padre, porque esa es sana doctrina, esas cosas que debemos aprender. No solamente tenemos que aprender del arca de Noé, que se metieron 2 animalitos, no, tenemos que aprender los patriarcas, las dispensaciones, el linaje mesiánico, que es tan importante. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que quede grabado en nuestros corazones para edificación de tus santos en tu sagrada iglesia. El pueblo, la iglesia de Dios dice, amén. Amén. Es decir, pueblo, amén. Vamos.